Ecosistemas en el tiempo. Nos quedamos en el video anterior comentando sobre las algas que vivieron en las zonas de transición y que aumentaron su tamaño para eventualmente reproducirse sexualmente y dar origen a las plantas continentales. En los próximos minutos se comentarán algunos procesos importantes que ayudaron a que las plantas se establecieran en la litosfera y crecieran intrusionando la atmósfera, como resultado del desarrollo de mecanismos que conectaron procesos físicos que se llevaban a cabo en la litosfera con aquellos que ocurrían en la atmósfera. Es una historia de reingeniería continua, interesante y sorprendente. Se puede añadir que el crecimiento se puede dar por la división de las células en todo el cuerpo o ubicar este crecimiento en las partes distales de los organismos, ya que con las divisiones las células tienen paredes más delgadas y son más débiles. Pensar en que el crecimiento se hace en zonas distales es más provechoso, ya que las células precursoras continuarán siendo robustas y darán fuerza al organismo y solo distalmente se producirá un pequeño decremento en la resistencia. La combinación de crecimiento intercalar y apical, por llamarlo de una manera, producirá una diversidad de formas importante a las que les podemos añadir variabilidad si las divisiones de las células no son exactamente iguales, resultando en células de diferentes tamaños, produciéndose una situación que adelanta formas de crecimiento que vemos en organismos fotosintéticos mejor adaptados a la vida sobre los continentes. En un principio, estas divisiones se daban siempre en el mismo plano, pero cuando los organismos pudieron producir células en un tercer plano, la forma y organización de los organismos cambió muchísimo, haciéndose muy típico de las macroalgas y característico de las plantas que viven sobre los continentes. Importante es resaltar que todos estos cambios no requieren grandes reingenierías y facilitan la evolución. Las macroalgas son típicas de las algas rojas, cafés y verdes, pero ninguno de los dos primeros grupos tiene representantes viviendo sobre el continente. Las plantas continentales, así como las algas verdes, tienen clorofila A y B, y paredes celulares compuestas por celulosa. Por otro lado, los pigmentos de las algas rojas y cafés son fácilmente disueltos en agua poco salina y ante intensa luz. Además, no se conocen algas cafés viviendo en agua dulce, y de las algas rojas son muy pocas las que resisten este nuevo ambiente, viéndose las algas verdes favorecidas para invadir los continentes. Los estudios filogenéticos refuerzan esta idea, ya que sugieren que las carofitas, un grupo de algas verdes o relacionado con las algas verdes, y las plantas continentales tienen un origen común. Dentro del grupo de las carofitas se encuentran macroalgas como Cara y Mitela, hasta organismos unicelulares con y sin flagelo que de alguna manera sirven para recrear la historia que hemos comentado antes. Para una mejor imagen de la colonización de las partes emergidas, debemos imaginar que en el Silúrico, hace aproximadamente 450 millones de años, en las zonas de transición, vivían macroalgas verdes, cafés y rojas, pero también moluscos, cangrejos, anémonas, corales y muchos invertebrados, posiblemente también algunos peces. A partir de estos ambientes, vamos a tener que colonizar al continente. El buen observador se daría cuenta de que faltan muchos vertebrados como las aves, los reptiles y los mamíferos. Pero aún más importante, el paisaje parecería vacío, estaría dominado por rocas fuertemente erosionadas y faltarían suelos y, desde luego, las plantas. Pero hay que aclarar que seguramente, si habría vida en los continentes, estaría representada por microorganismos organizados como abundantes costras biológicas que en ese momento se pueden explicar parcialmente como preludio de los suelos sobre el continente, o asociaciones biológicas distintas pero semejantes a líquenes. En estas costras biológicas que hoy se desarrollan por todo el mundo, se encontrarían cianobacterias, algas verdes y una multitud de organismos como hongos e invertebrados, de manera tal que la colonización por las plantas fue precedida por gran biodiversidad de microorganismos que se inició posiblemente desde el Precámbrico. Así es que la vida sobre los continentes no inició con las plantas vasculares. Estas aprovecharon ambientes que seguramente las costras biológicas fueron modificando a lo largo de millones de años. Sí,
Podemos visualizar a las costras biológicas como el preludio del hoy conspicuo e irreemplazable manto verde y suelo sobre el continente. Recordemos que las cianobacterias, propias de las costras biológicas, secretan un mucílago que ayuda a la retención del agua, guardando la humedad, y además podía proteger a otros organismos de las radiaciones UV de la luz del sol. La importancia de los hongos en estos ecosistemas transicionales no se ha reconocido por completo, pero basta recordar la indudable acción de los líquenes para formar los primeros suelos en una sucesión ecológica. Seguramente los hongos, las algas y otros microorganismos fueron protagonistas de estas comunidades transicionales que preparaban escenarios para organismos mayores. Estas microcomunidades transicionales no tenían más de un par de centímetros de espesor, pero seguramente eran hasta 20 veces más espesas que los tapetes algales de los ecosistemas marinos, de manera tal que las comunidades coordinadas por los organismos fotosintéticos se hacían cada vez más altas.